estos 58 versos de Primera a los Corintios. Y si nos hemos dado cuenta en los capítulos anteriores del 1 al 14, en la que Pablo ha estado expresando a la iglesia de Corinto acerca de aquellos problemas morales, éticos, eclesiales, aún culturales que ellos tenían. Hermanos, ahora Pablo va a hablar de otro tema que es muy importante, es de suma importancia, y este tema es de la resurrección de los muertos. Es un tema para ellos, en particular por la cultura griega en la que estaban, por las filosofías y el gnosticismo que estaba muy arraigado. Era algo difícil de, como decían en la televisión, difícil de creer, o difícil de asimilar, de aceptar. Y algo, hermanos, que hace Pablo para darles énfasis en lo que va a tratar acerca del tema de la resurrección, inicia hablándoles del Evangelio. El Evangelio no es otra cosa, hermanos, más que estas buenas noticias que implican la obra de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. El Evangelio implica la resurrección de Cristo. No podemos tener un evangelio que esté basado en la obra del Señor solamente en cuanto a milagros, señales, prodigios. Hermanos, aún en cuanto a la predicación que el Señor hacía, que algunos de ellos se maravillaban. Y como siendo judío, tiene estas palabras. Y muchos se maravillaban de lo que él hacía. Y otros lo cuestionaban y llegaban a decir, bueno, por Belcebú tiene la capacidad de expulsar demonios, pero no, hermanos, el evangelio no es solamente mirar los milagros que el Señor hacía, no es solamente escuchar la predicación que él expresaba, no solamente, hermanos, aunque era maravilloso ver cómo controlaba no solamente el clima, porque dice la palabra de Dios que él levantando las manos calmó el viento y la tempestad, y los discípulos que miraban tal proeza decían, ¿quién es este que los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es? Pues, hermanos, era al que ellos escuchaban día tras día desde que Dios los escogió para que anduvieran, desde que el Señor los escoge para que anden con ellos, con Él. Pues, hermanos, el evangelio no es solamente eso. Si nosotros creemos que ese es el evangelio, hermanos, no. El evangelio implica su muerte y su resurrección. Es por esto que Pablo toma la importancia de hablar, hermanos, primero del evangelio, de lo que él asimismo había recibido, de aquello que ya les había compartido a la iglesia de Corinto y que en base a ello estaba guiando a los hermanos de Corinto en cuanto a este evangelio. Primeros versos del 1 al 4 del capítulo 15. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ese conforme a las Escrituras estaba Pablo refiriéndose a lo que estaba relatando el profeta Isaías en el capítulo 53, versos particularmente del 5 al 12. Dice, hermanos, enfáticamente Pablo, hermanos, les declaro el evangelio que os he predicado, el cual ya les he predicado, el cual ya han escuchado, el cual ya han recibido. Hermanos, nadie va a ser salvo si no es por la gracia de Dios, usando su evangelio, que es poder de Él para salvación. Esto lo decía Pablo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, de tal manera que toda criatura, todo ser humano, si no está expuesto al evangelio, hermanos, por más que tú oigas las palabras de uno, por el buen consejo de otro, porque vas a la iglesia, porque estás ahí y cantas, si no es el evangelio el que escuchas, jamás vendrá a ti una palabra que entre y cambie la naturaleza de tu vida. Hermanos, ciertamente el Espíritu Santo hace la obra, pero nuestro Señor usa el evangelio. Dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta, y dice, hermanos, también que convierte el alma. Este evangelio, hermanos, que Pablo les había hablado, habla de la condición brutal en la que el hombre está y es confrontado a la condición natural del hombre.
una confrontación, amados hermanos, que a nadie le parece agradable porque le hace ver la miseria en la que está. Y cuando presentas el evangelio sin haber visto la miseria del hombre, pero principalmente la grandeza de Dios, no podemos hacer o no podemos llevar a la persona a una comprensión de la necesidad tan imperiosa que tiene de Cristo. Alguien puede llegar delante de una persona y simplemente decirle: Dios te ama, pero ¿cuál es la razón de que Dios me ame si yo estoy bien? Hermanos, el hombre de Corinto, que estaba tan influenciado por todas las culturas que había, por toda la inmoralidad que había, y que por la gracia del Señor ellos escucharon el evangelio, pero sí, hermanos, había imperfección en ellos todavía. Eran una iglesia, como dijo Pablo en el primer capítulo de esta carta, una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia que estaba santificándose, pero una iglesia, hermanos, que no dejaba de tener problemas. Y ustedes han escuchado a lo largo de estos sermones que hemos estado expresando en la carta a los Corintios, todas las cosas que hacían mal. Y si nosotros nos preguntásemos, hermanos, hoy en día, la iglesia bautista Torre Fuerte o cualquier otra iglesia que está asentada en este tiempo, en nuestra ciudad o en este mundo, ¿no tendrá errores también que sean dignos de estar exhortando, corrigiendo cada día y llevando, hermanos, a consuelo? Sí, hermanos, todas las iglesias, porque somos iglesias de este lado del cielo, hermanos, imperfectas. Hasta el día de Jesucristo, cuando se dé lo que Pablo llama aquí en este capítulo 15, la glorificación. Es entonces que, como dijo Juan, seremos como Él. Aún no sabemos, hermanos, lo que hemos de ser, pero lo cierto es que en aquel día seremos como Él. Necesario que el evangelio sea escuchado, que el evangelio, hermanos, me confronte con mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Aun cuando algunos pudieran escuchar tan habitualmente que el amor de Dios es tan maravilloso. Y de tal manera que por ser tan maravilloso, Dios no va a condenar a nadie. Hermanos, la Escritura en el Evangelio según San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, también dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree, de cierto ya es condenado. Así que la justicia de Dios y la ira de Dios, hermanos, tienen consecuencias. Y si miramos a lo largo de la historia que por causa del pecado, la gente padeció como en Sodoma y Gomorra, una destrucción atroz. Y hermanos, si nos ubicamos en el tiempo histórico de Sodoma y Gomorra, y miramos la perversión de los hombres, que hombres con hombres, mujeres con mujeres, y aún personas que se ayuntaban con animales, de lo cual estaba maldecido esto en el libro de los Levíticos. Y todavía podía uno pensar, están quebrantando el mandamiento divino de Dios, la ley natural de Dios para los seres humanos, y todavía uno pudiera pensar, merecen perdón de Dios. Hermanos, el Señor había declarado que si no se arrepentían, fuego y azufre vendría sobre ellos, y fuego y azufre vino sobre ellos. Pero ¿cuántos niños había ahí? ¿Cuántos pequeños había de brazos ahí? Hermanos, cuando nosotros miramos que Dios no toma a la ligera el pecado, deberíamos de hacer un autoexamen en cada uno de nosotros, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios también. Examínense a cada uno, pruébense a sí mismos si están en la fe. Es el evangelio, hermanos, que nos habla de la grandeza de la obra del Señor Jesucristo, porque los corintios deberían de escuchar esto. El problema que había entre los corintios, hermanos, es que a lo mejor había muchas cosas que no entendían y era necesario que fueran entendiendo. Por eso Pablo está hablando de esto. Por eso Pablo habla de esto. Miren, la palabra evangelio no es una palabra que es usada solamente, exclusivamente entre los cristianos, igual que la palabra iglesia o eclesía. Estas palabras, particularmente la palabra eclesía, era una palabra que tenía su contexto entre los griegos y era para referirse a una asamblea que se reunía para tratar asuntos políticos. Una asamblea. Eso era la eclesía. Pero luego miramos que el Señor en Mateo capítulo 16, cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y los discípulos empiezan a dar una serie de comentarios de lo que los hombres piensan de Jesucristo. Hermanos, si hoy preguntáramos a la gente de fuera, ¿quiénes dicen ustedes que es Cristo? Hermanos, yo creo que darían ideas tan equivocadas como hoy en día si alguien pregunta entre los judíos quién es Cristo. Hermanos, si no le dan un golpe a usted le fue bien. Pero hay quienes han dicho, hermanos, de entre los judíos, que Cristo está en el infierno y que Cristo se consume con estiércol de animales. ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pues dicen los discípulos, algunos que tú eres Juan el Bautista, algunos de los profetas que ha resucitado. Jeremías. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pues hermanos, Pedro, el vocero de todos los demás, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro. Siempre tan ocurrente, siempre tan altanero, siempre tan equivocado, pero qué tan asertivo ahora. Y eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Hermanos, sobre esta aseveración, el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Aquella palabra que es usada entre los griegos para referirse a una asamblea, ahora el Señor la toma para referir a la asamblea de sus hijos, de sus redimidos, que se congregan con el propósito, aparte de las tinieblas, a la luz admirable, con el propósito de adorarle. Pero la palabra eclesía, en un principio era una asamblea que se reúne para propósitos varios, en particular entre los griegos, los políticos. Pero hermano, la palabra evangelio también es de la misma manera usada. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero esta palabra no fue propia del cristianismo, pues. Esta palabra también era usada de los griegos y era para externar una buena noticia. Generalmente, hermanos, una buena noticia que era llevada por alguien cuando había victorias militares o incluso victorias deportivas, porque entre los griegos, los atenienses y todo esto, con los Juegos Olímpicos, era necesario llevar un evangelio al emperador. Pero no era de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos. Era la buena noticia de que ellos habían ganado las Olimpiadas o la carrera. Esta palabra, buenas noticias, hermanos, esta palabra evangelio, vean lo que dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versos del 8 al 9. Gálatas capítulo 3, verso del 8 al 9. Dice el apóstol Pablo, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esta palabra, hermanos, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En el texto original, en griego, hermanos, aparece la palabra proevangelosimai, ok. Lo que está hablando, al separar la palabra pro, está hablando antes de, y evangelosimai está hablando de una buena noticia, es decir, una buena noticia desde antes. Lo que está diciendo, hermanos, en el texto original es que, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La palabra, hermanos, evangelio significa buenas noticias. Y esas buenas noticias eran las que estaba recibiendo de antemano a Abraham, diciendo que en él serían benditas todas las naciones. Pero no se le estaba diciendo ahí, es que Cristo murió y resucitó, etc. Le estaba hablando, esa buena noticia significa esto. Esa buena noticia significa esto. También miramos en los evangelios del Nuevo Testamento, ¿no?, aquellos que se llaman evangelios y vuelven a insistir sobre la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es el evangelio. Esto es lo que refiere el apóstol Pablo en estos primeros versos. Y este evangelio estaba previsto desde mucho tiempo antes.
Uno pudiera pensar, hermanos, bueno, es que desde el momento que el Señor Jesucristo viene, el cumplimiento del tiempo ha llegado y entonces el Evangelio tiene vigencia desde aquí, hermanos, pero lo cierto, si nosotros nos damos cuenta en Romanos capítulo 1, del 1 al 4, esto había sido previsto desde antes, desde mucho tiempo antes. Romanos 1, del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, ese evangelio, es decir, que había sido declarado esa buena noticia. ¿En qué consistía esa buena noticia? Y empieza a hablar, hermanos, de la persona, de la obra y de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero antes había sido, dice Pablo, anunciado por los profetas, y ahora él es vocero de esto que había sido anunciado por los profetas. En Lucas 24:44, el Señor se refiere directamente a los discípulos diciendo que los profetas antes ya habían hablado acerca de él. Y les dijo estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, hermano, la palabra de Dios que el evangelio, esa buena noticia de salvación en la persona de Jesucristo, no era algo particular en el Nuevo Testamento, sino que estaba previsto desde antes. Moisés, hermanos, ¿recuerdan qué escribió Moisés en la Biblia? El Pentateuco. ¿Qué nos habla, hermanos, el Pentateuco? ¿Qué nos dice los primeros libros? ¿Qué nos dice Génesis? La creación. Hermanos, desde entonces está diciendo el Señor Jesucristo: Moisés habló de mí. ¿Dónde miramos el evangelio, hermanos? En aquel momento miramos el evangelio en cubrir la desnudez de Adán y Eva. Aquellas obras que ellos quisieron hacer en principio para cubrir su desnudez con hojas de higuera, haciéndose un delantal, lo cual obviamente, hermanos, no era una totalidad para cubrir el cuerpo desnudo de ellos. Pero esa fue la obra incompleta, inconclusa, impotente que ellos hicieron. Por eso miramos en las Escrituras que Pablo dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué es la obra que miramos que el Señor Jesús y que el Señor nuestro Dios hizo? Dice, hermanos, que Él tomó pieles de animales y les cubrió con túnicas. Y la túnica, a diferencia de los delantales, hermanos, la túnica cubre por completo. El sacrificio perfecto que apuntaba a la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento es una obra completa y perfecta que no es necesaria, hermanos, volverse a sacrificar para volver a cubrir los pecados. Dice el escritor a los Hebreos que esto se hizo una sola vez y para siempre. Por eso que es necesario, hermanos, que Pablo empezara a hablar un tema tan importante y tan fundamental en el cristianismo, que si nosotros le quitamos la resurrección al cristianismo, se acabó el cristianismo, dice Pablo en este capítulo 15. Por eso era necesario que recalcara otra vez el evangelio y cómo, hermanos, este evangelio fuera previsto desde el principio, porque en Génesis 3:15 miramos todavía esa promesa. La simiente de la mujer. ¿Se imaginan, hermanos, desde aquel tiempo? El tabernáculo que miramos en Éxodo. La Pascua que miramos en Éxodo, y Pablo dice también en la carta a los Corintios que Cristo es nuestra Pascua. Aquel cordero que se sacrificaba en el tabernáculo, y luego miramos que Isaías habla de ese cordero, el profeta Isaías. Y luego miramos que Juan habla de ese cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y luego miramos ese cordero inmolado en la cruz y que su sangre ha sido derramada para remisión de pecados. Miramos cómo los profetas hablaron del nacimiento virginal de Jesús, como fue en el caso de Isaías. Malaquías, en el lugar donde nacería. Hermanos, todo estaba previsto desde antes, hablado desde antes, enseñado desde antes. Por eso Pablo enfatiza este asunto del evangelio, un evangelio, hermanos, que no es una noticia novedosa de hoy. Hermanos, esto se anuncia desde el principio. Antes de que Adán y Eva pecaran, no había necesidad, pues no había pecado. Pero cuando se pecó, era necesario. Y miramos
la intención del hombre por cubrir su pecado, pero cuando el hombre es confrontado se esconde y huye de Dios. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí, Señor, porque tuve miedo. Una separación que produce el pecado. Cuando antes del pecado había una unión tan estrecha, hermanos, que el Señor platicaba con con Adán cara a cara, y ahora es necesario esconderse. Gracias a Dios porque nos presenta a través de los profetas su palabra, como miramos en el Salmo 22 de manera profética, el sacrificio de Cristo también, del Mesías. El Evangelio está provisto desde el principio, y el Evangelio, hermanos, no es solamente el nacimiento de Jesús. Sí, hermanos, Mateo y los Evangelios nos hablan de esto que hoy el mundo celebra con tanta pasión y enamoramiento como es la Navidad, pero no avanzan en el pensamiento de la obra completa de Jesús. Se quedan con el niño en el pesebre, se quedan, hermanos, con los regalos que aquellos hombres que vinieron de Oriente entregaron, se quedan con la posición todavía maravillosa de un evento que sin duda es maravilloso, porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué maravilloso, hermanos! Como dice Pablo a los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no escatimó como ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué bueno! Pero muchos se quedan con el niño en el pesebre sin saber que ese niño se desarrollaría y viviría un ministerio de enseñanza, de edificación, de entrega, de salvación por su muerte y resurrección. El Evangelio es todo esto. No es solamente una pequeña porción. No es la parte que más me gusta. No es la parte que más me emociona. No es la parte que más me seduce. No, hermanos. Es toda la obra que confronta mi perversión en el resultado de su gracia. Así que me llama la atención, pensando en todo esto, cómo es que Pablo define en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, el Evangelio. Es poder. El Evangelio es poder. Hermanos, si el nacimiento del Señor Jesús sin su muerte y su resurrección no es poder, según lo dice Pablo. El nacimiento del Señor Jesús, ya agregándole aún todavía su muerte, hermanos, no es poder. Pero cuando se agrega la fórmula completa, el nacimiento del Señor Jesús, su muerte y su resurrección, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, dice Pablo primeramente, y también al griego. Así que Pablo trata esta doctrina, hermanos, fundamental en la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía problemas, hermanos, para aceptar esta realidad de la resurrección, porque es el tema del capítulo 15. Tenían problemas por su trasfondo cultural. ¿Se acuerdan que en los evangelios el Señor trató con los saduceos, aquellos que negaban la resurrección? Pues en la iglesia de Corinto, algunos judíos quizá todavía traían esta parte de trasfondo, pero algunos gentiles, mayormente entre los griegos, aquellos que decían, hermanos, el cuerpo está mal, totalmente está mal, el alma está bien. De manera que una persona cuando muere es liberada de la cárcel que lo oprime y lo encierra en su alma. Ese era el pensamiento filosófico del griego. Morir está bien porque el alma se libera, ya no estará más anclada a ese cuerpo, pero el pensamiento y la enseñanza que Pablo trae acerca de la resurrección de los muertos, para los griegos, hermanos, y para algunos de los corintios sonaba totalmente loca, una idea loca, descabellada. ¿Cómo es posible? Si acabo de ser liberado, dijera mi familiar, porque acaba de morir, ¿cómo es posible que después vuelva a ser encarcelado otra vez en el cuerpo? No cabe duda, hermanos, que dice Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué era lo que pasaba, hermano? El capítulo 15, el verso 33 de este capítulo 15 dice Pablo esto, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, los hermanos de Corinto
estaban conociendo la palabra, estaban tratando de asuntos de la libertad que tenemos en Cristo, la libertad de conciencia. Habían tratado, hermanos, muchos asuntos de inmoralidad, habían tratado asuntos de litigios que eran llevados ante los civiles, autoridades civiles, habían tratado muchas cosas, pero aquí se estaban deteniendo. Por ese pensamiento, por esa idea, por esa enseñanza que traían arrastrando acerca de la resurrección, es por eso que le dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hermanos, es el capítulo 16, verso 34, dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dicho de otra manera, se les ha hablado el Evangelio, que es poder de Dios. Se les ha hablado el Evangelio que los profetas desde antes anunciaron. Se les ha hablado el Evangelio, el cual incluye todas estas grandes verdades. Pero en esta parte se están deteniendo. ¿Por qué? ¿Le están dando cabida al gnosticismo, lo que pasaba en la iglesia de Colosas? ¿Le están dando cabida a los saduceos, al pensamiento de los saduceos? ¿A qué le están dando cabida? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, usted tiene una convicción precisa de lo que es nuestro Dios. Hemos estado tratando el día de reposo. Tiene convicción sobre el día de reposo. Porque si, hermano, usted platica con alguna otra persona que no tiene convicción sobre el día de reposo, le dirá que todo es posible hacer en día de reposo. Todo está bien porque lo que estaba dicho en la ley quedó en el pasado. De hecho, hermanos, hay quienes dicen que la Biblia está anticuada, que hay que remodelarla, renovarla, modificarla. No, hermanos, nuestro Señor es el mismo en el principio y en el fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Es el alfa y el omega, dice la palabra. Él no cambia, es inmutable. Y su declaración a través de la revelación divina de su palabra es inmutable, no cambia, es la misma, con el mismo poder y el mismo efecto. Así que si Él determina para la iglesia lo que es correcto, sigue siendo vigente hasta hoy. Y seguirá siendo vigente hasta que estemos delante de Él. Por eso Pablo dice, no conocen a Dios, no erren. Las malas conversaciones, ¿a qué le están dando más cabida a ustedes? Corrompen las buenas costumbres. Y pues, hermanos, Pablo empieza a expresarles este asunto de la resurrección, verso 3 al verso 8 del capítulo 15 de Corintios. Y dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a lo último de todos. Como un abortivo me apareció a mí. Después de todo, dice Pablo, como un abortivo me apareció a mí. Hermanos, cuando Pablo está diciendo todo aquello que sucedió cuando resucitó el Señor Jesús, esa parte del Evangelio. Y les da todavía testimonio, hermanos, como cuando Tomás decía, hasta que yo no metiere mi mano o mis dedos en sus heridas, hasta entonces creeré. Pero aquí lo que está diciendo Pablo, les está llevando testigos o hablando de testigos oculares, testigos fieles que miraron la resurrección del Señor Jesucristo. Y no solamente habla de uno, habla de más de 500 que a la vez, al mismo tiempo miraron al Señor. Pero todavía dice Pablo, y a mí. A mí que les estoy hablando a ustedes, iglesia de Corinto, a mí que les estoy mandando esta carta para que sean edificados y la carta sea leída en la congregación, en la asamblea, en la eclesía. A mí también me apareció a lo último, como un abortivo. A mí también me apareció, hermanos, lo que Pablo está diciéndoles aquí debe de llevar a fortalecer la fe que los corintios tenían en relación a la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 4, verso del 13 al 18? Y es algo de lo que Pablo también en este capítulo 15 trata.
Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo les está diciendo en la carta a los Corintios, miren cuántos testigos hay de que Jesús resucitó. Ahora le dice a los tesalonicenses, yo no quiero que estén tristes como aquellos que no creen en la resurrección. Llámense gnósticos, llámense filósofos griegos, llámense saduceos, que no creen en la resurrección. No estén tristes, tengan la esperanza. ¿Por qué, hermanos? Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, perdón, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego dice Pablo, después nosotros los que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. Hermanos, los muertos resucitan primero. Y los que no les toque ver la muerte, Pablo en ese tiempo cuando escribe la carta dice nosotros, y como si estuviera Pablo pensando que en ese tiempo, antes de que Pablo muera, sucedería. ¿Se imaginan, hermanos, la esperanza tan grande de Pablo? Él no miraba con tristeza la muerte. Él no miraba con congoja que se acercara, hermanos, el último suspiro para decir me voy. No, hermanos, Pablo miraba con alegría. De hecho, cuando él escribe a los filipenses, enfatiza que el vivir es Cristo y el morir es una tristeza profunda que desgarra mi corazón y mi alma. No, hermanos, el morir para Pablo es ganancia. Es ganancia. Y creo yo, hermanos, que con esa pasión a los tesalonicenses les dice, yo no quiero que estén tristes como los demás. Y a la carta a los Corintios les hace ver la necesidad de que ellos estén fortalecidos en la resurrección de los muertos, porque esta doctrina es fundamental, hermanos, si perdemos esto. Y que yo creo que Satanás está demasiado interesado en hacer que no pensemos, que no anhelemos, que no creamos en la resurrección, porque al quitarle la resurrección al cristianismo o al evangelio, hermano, todo lo demás es desvirtuado, no tiene peso. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo en relación a esta condición. Y hermanos, miren, a mí me llama la atención, si ustedes recordarán cuando tratamos el evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el capítulo 17 y en el capítulo 20, el Señor Jesucristo en 3 ocasiones dijo que era necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho o padecer mucho de los ancianos. En la última mención de que era necesario ir a Jerusalén, el Señor agrega y padecer de los gentiles. Y estaba refiriéndose a los romanos. Hermanos, imaginemos si esto no hubiera sido una realidad, la resurrección de Cristo, Cristo sería, en el decir de que esto fuera así, un hombre mentiroso más. Como a lo largo de la historia ha habido muchos que se han llamado Cristos. En la India hubo más de uno. Todavía por aquí en México se habla de uno en el estado de Sonora, no sé si haya cambiado de residencia, pero que se llama también el Hijo de Dios en el sentido del Cristo. ¿Cuántos usurpan un lugar que no les corresponde? Pero hermanos, dijo el Señor, si dicen, mira, aquí está el Cristo, está allá, no lo crean. No lo crean. Así que hubiera sido alguien más con una mentira más adicional. Y si el Señor mismo hubiera dicho, hermanos, como dijo en Mateo 16, que sobre esta roca edificaría su iglesia, ¿qué estaría diciendo, hermanos, si no es el Mesías realmente? Porque, miren, para el judío no cabía el pensamiento de que el Mesías que ellos tenían prometido en las Escrituras, como las profecías de Isaías, no cabía la posibilidad de que su Mesías fuera a morir. Ellos tenían una idea equivocada del Mesías que esperaban. Ellos esperaban libertador de la opresión romana.
No esperaban, hermanos, un reino diferente a ese. Mi reino no es de este mundo en ese sentido, decía el Señor. Y luego en el Evangelio según San Mateo nos habla del reino y de los miembros del reino y de cómo entrar a ese reino en el Sermón del Monte. Pero los judíos no perciben, hermanos, a un Mesías que habría de venir y que este Mesías sería maltratado, ofendido y que además moriría. No hay, hermanos, en la cabeza del judío un pensamiento, el Mesías moriría. Hermanos, si todavía sufrir de una manera tan vergonzosa como era la cruz y en esa condición morir, si antes cuántos hombres más habían muerto por medio de crucifixión, entonces, simple y sencillamente, ¿cuál sería la diferencia entre Jesús y aquellos tantos que murieron crucificados como Él? ¿Cuál sería la diferencia? Si junto de Jesús cuando muere había dos ladrones que también murieron crucificados. Y esta era una práctica que los romanos tenían, hermanos, de crucificar. De manera que hubo muchas personas crucificadas antes de Jesús. Así que en la mente del judío no cabía la idea de esta expresión del Evangelio en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, en cuanto al padecimiento, llamándolo a Él como el Mesías. Pero hermanos, la resurrección de Cristo, dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del 1 al 4, que ya leímos, fue la que le proclamó como hijo de Dios, la resurrección. Leo otra vez, hermanos, Romanos 1, del 1 al 4. Donde dice la palabra de nuestro Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, esta era la evidencia para aquellos que dudaban si Cristo era el Mesías. Él era el Hijo de Dios prometido, lo cual era el Mesías. Y hermanos, al ser la piedra angular del Evangelio, la resurrección del Señor, pues es atacada totalmente en todo sentido, porque hermanos, al quitarle este poder o a eliminar la resurrección, el poder del Evangelio se quita, la divinidad del Señor se quita. Y la salvación de los pecados o la salvación del pecador también, hermanos, es nulificada. ¿Se imaginan, hermanos, por el simple hecho de quitarle la resurrección al Evangelio? Todo lo que implicaría cuando se le quita todo, dice la Escritura, los muertos siguen muertos en sus delitos y pecados. La vida eterna, por consecuencia, es eliminada. Todo esto, hermanos, si la resurrección del Señor es quitada. Por eso les decía hace un momento, hermanos, si nosotros amamos la enseñanza del Señor Jesús y amamos lo que dice en el Sermón del Monte y miramos cómo hacía grandes proezas y señales, y como dijo Pedro, nunca tal cosa te acontezca, cuando el Señor decía, es necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y ser muerto y resucitado, y Pedro decía, no, Señor, no lo permitas. Hermanos, si la resurrección no se hubiera dado, ni Pedro, ni los apóstoles, ni tú ni yo, seríamos beneficiarios de una promesa tan grandiosa y maravillosa como la vida eterna, en la cual entraríamos de una manera con un cuerpo nuevo, dice capítulo 15 del 50 en adelante, con un cuerpo glorificado. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros amemos el Evangelio en su totalidad. Un evangelio que no me hable de la muerte y resurrección de Cristo sería como el evangelio que dice Pablo en los Gálatas, sea anatema quien predique un evangelio así incompleto. Y si yo predicara, dice Pablo, un evangelio de esta manera, sea anatema también. Si un ángel del cielo desciende y les habla de este evangelio,
incompleto, también sea anatema. No podemos despojar la resurrección, hermanos. Toda la obra del Señor Jesucristo, toda su historia, tiene por propósito final el redimir a su pueblo de sus pecados. Pero si se le quita la resurrección, no hay valor en todo lo que se ha hablado. Desde el principio estaba previsto su muerte y resurrección, desde el principio, ¿no? Desde el principio. Así que, ¿cómo nos afecta, hermanos, esto? A usted y a mí, a los corintios. ¿Cómo les afecta? Corintios, entiendan el Evangelio, lo que implica el Evangelio. Si no, ¿en qué descansan? ¿En qué descansan? ¿En qué nos afecta? Verso 13 del capítulo 15. Dice la palabra, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si un Cristo sepultado y muerto está en la tumba, hermanos, entonces no es el Mesías prometido. Si al Islam le quitas a Mahoma, el Islam sigue siendo Islam como es, porque finalmente el cuerpo de Mahoma quedó sepultado. Y si de alguna manera hubiera de indagar los restos, y si todavía se conservaran a través de los años, bueno, ahí estaría parte de él. Pero cuando las mujeres fueron al sepulcro del Señor Jesús a buscar, el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No había, no hubo, resucitó. Es la maravillosa noticia y es lo que Pablo les hace ver. Miren, si Cristo no hubiera resucitado, si no hay resurrección de muertos, que era el problema central, los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó, porque finalmente el cuerpo del Señor Jesucristo en su naturaleza humana murió. Entonces tampoco resucitó. Y si esto es así, verso 14 y verso 15, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Eso es lo que estaría diciendo Pablo. Iglesia de Corinto, miren, ustedes se reúnen ahora, estamos celebrando al Dios que ustedes creen que todavía no resucitó. Entonces yo les estaría diciendo, dijera Pablo, lo que ustedes están creyendo, si el Señor no resucitó, entonces no tiene fundamento, es pérdida de tiempo, somos dignos de lástima y conmiseración. Aún aquellos que murieron en Cristo esperando el momento glorioso de su transformación y llegar a la presencia de Dios en un cuerpo incorruptible, bueno, perecieron. Todavía dijo Pablo en Efesios capítulo 2, del 1 al 5, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos dio vida, dice el verso 5. De ahí mismo de Efesios. ¿Qué es, hermanos? Testigos falsos. Somos mentirosos. Perdemos el tiempo. Nos reunimos, hermanos, sin razón. ¿Por qué, hermanos, guardar el domingo si es como todos los días? Es que aquel el Señor que lo prometió, aquel Señor que lo demandó, aquel Señor que pidió que honráramos este día para su honra y para su gloria, que lo guardáramos de los días habituales de trabajo para celebrarlo, para honrarlo, para adorarlo a Él, pues murió y no resucitó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vámonos a la laguna. Vámonos por ahí a dar la vuelta. Finalmente, cuando muramos, hasta ahí se acabó el asunto. Hay quienes creen en la aniquilación del alma y hasta ahí llegó el asunto. No, hermanos. Pablo les dice, no. Pero esto es lo que sucedería si Cristo no hubiese resucitado. ¿En qué manera nos afecta? Verso 16 al verso 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima.
Es curioso, pero el mundo, o mucha gente del mundo, miran a los cristianos como eso, pues. Qué lástima. ¿Cómo pierden el tiempo? Otra vez ahí van el domingo. Y entre semana ahí van otra vez y llevan su Biblia, no se cansan de leer. Es cierto, hermanos, para muchos el cristiano es una pérdida de tiempo. Pero para aquel que tiene la gracia de Dios en su vida, no es una pérdida de tiempo, hermanos. Es un deleite, es un gozo, es un placer. No hay manera de definir lo que es, pero es verdaderamente estar vivos. Debemos de entender el Evangelio en toda su exposición, porque hermanos, sin resurrección no hay nada, y el Evangelio nos habla de la resurrección. Pablo dice a los romanos que nosotros somos sepultados con Él para muerte, pero también resucitados con Él para novedad de vida. Estamos unidos estrechamente a Él de tal manera que si no Él resucitó, entonces nosotros seguimos todavía muertos en todo sentido, en nuestros delitos y pecados, condenados a la eternidad y al infierno. Verso 20 al verso 24, de ahí mismo de Corintios 15. Dice Pablo, hermanos, la gracia de aquel informe o de aquel pensamiento tan equivocado que pudiera albergar el filósofo griego, o el gnóstico, o el saduceo, de aquellos pensamientos que había en algunos de la iglesia de Corinto. Ahora les dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora, vuelvo a insistir, decía Pablo, en aquel principio hubo más de 500 que fueron testigos. Yo mismo fui testigo presencial de la resurrección de Cristo, decía Pablo, pero ahora vuelve a enfatizar Pablo y les dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró al hombre, por un hombre, perdón, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Primero Él y luego nosotros. Él fue el primero. Cuando las primicias de la cosecha son buenas, todo lo demás es bueno. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo, totalmente maravillosa y gloriosa, garantiza la resurrección tuya y mía como hijos de Dios y la de cada uno de aquellos que a lo largo del mundo y la historia han descansado en el Señor Jesucristo y han venido a sus pies en arrepentimiento y fe. Tienen esta promesa por cierta. Primero Cristo y después nosotros. Hermanos, este capítulo 15 en el que Pablo enfatiza o que toca el tema de la resurrección, Pablo enfatiza que Cristo ha resucitado, de manera que Él va a resaltar los beneficios de esa resurrección para el creyente. Sí, hermanos, ya entonces nuestra fe no es vana, ya entonces, hermanos, nuestro estar aquí no es pérdida de tiempo, ya entonces no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, ya tenemos la esperanza otra vez completa porque Cristo sí resucitó. Pero verso 51 al verso 58, dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, lo que Pablo dice es que podamos darnos cuenta de la magnitud de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es fundamental para nuestra vida como cristianos. Por eso en el verso 58 Pablo dice, hermanos, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, miren, uno pudiera pensar, está bien, si al momento de morir mi alma va al Señor, como aquel hombre que estaba en la cruz y cuando antes de morir le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No necesitó esperar al tiempo de la glorificación. En ese momento su alma estaría en el paraíso. ¿Pero qué con su cuerpo? Su cuerpo, hermanos, descendería a la tierra donde dice Job, donde fue tomado. Va a la sepultura. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios que algo tremendamente maravilloso va a suceder en la venida del Señor Jesucristo. Todos aquellos que murieron, de la manera que hayan muerto. Algunos murieron incinerados, otros murieron, hermanos, desmembrados por alguna bomba que explotó. Aquellos que estuvieron en Hiroshima y en Nagasaki con la bomba atómica, desintegrados, hermanos, que no hubo ni siquiera vapor de ellos. Pero aquel que formó del polvo de la tierra al primer hombre y sopló su espíritu de vida, no podrá, hermanos, tomar de los cuatro vientos cualquier molécula de lo que fuiste y volver a formarte. Tiene poder, es omnipotente, todopoderoso. No hay manera de medir, hermanos, ni de mencionar el poder y la gloria del Señor. Él es eso. De manera que dice Pablo, miren, hermanos, les quiero contar este misterio, es maravilloso. Yo me gozo para que esto nos brinde esperanza, porque cuando llegue tu muerte, habrá un momento en que el Señor vendrá y traerá consigo, traerá con Él. El Señor Jesús cuando venga, traerá el alma de Marios, y para entonces, hermanos, yo ya he muerto. Traerá mi alma y después mi cuerpo será levantado de la tumba donde haya quedado, y como haya quedado será tomado, y en esa transformación mi alma y el cuerpo se unirán para entrar gloriosamente junto con Él en la eternidad y por siempre, hermanos, darle la gloria y la honra. Y dice Pablo, para mí esto es mucho mejor, es ganancia. ¿Cuántos, hermanos, tienen temor? ¿Cuántos piensan que cualquier enfermedad les puede llevar a la separación del cuerpo? ¿Y cuántos pudieran pensar, ¿y a quién dejo solo en la familia? ¿Y a quién dejo los problemas de mis economías y aún de mi sepultura y aún de mis posesiones? Bueno, dijéramos, hermanos, en la iglesia de Corinto había quienes tenían riqueza, pero también había esclavos. Había de todo. Y alguien pudiera decir, bueno, Pablo, ¿qué tenía que perder? Pablo no tenía nada, Pablo estaba preso. Pero Pablo, hermanos, todo lo tuvo por basura, dice Filipenses, en la carta a los Filipenses. Todas sus credenciales que tenía Pablo como judío y fariseo, dice Pablo, todas las tengo por basura con tal de ganarme a Cristo, ser hallado en su justicia, no en mi justicia. Creo, hermanos, que cuando Pablo les enfatiza esto a los hermanos de Corinto, es crean en el Evangelio en la totalidad de lo que el Evangelio es. No erren, no le den cabida a conversaciones que no edifican para nada. Háganle como los debería. Escudriñen las Escrituras para ver si lo que el que está junto tuyo te está diciendo acerca de la obra y gracia del Señor, velo a ver si es cierto como te lo plantea. No, hermano, creas todo lo que oigas. Y aún yo siendo tu pastor, yo te animo siempre. Todo lo que se escuche desde el púlpito, escudriña las Escrituras para ver si lo que se dice, hermanos, es cierto. Dios me juzgará por lo que he hablado.
pero te juzgará por lo que has escuchado y lo que harás con lo que has escuchado. No tengas temor de lo que viene si estás cimentado en Cristo. Gózate, deleítate. No te ancles a este mundo pasajero y transitorio. Ánclate en el reino de los cielos donde pertenecemos. Dice Pablo, hermanos, que nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo de los cielos, porque esa es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos de paso. No ames esta transitoriedad, ama la eternidad y al dador de ella, y vive para su gloria. Nos ponemos en pie, hermanos.